Quiero comentarles que yo vengo a hablarles predominantemente de patología hepática por tomografía y por resonancia magnética. Vengo representando a lo que es Policlínica de Quetzaltenango, ¿verdad? Que es nuestra clínica privada. También al Hospital Regional de Occidente y la Residencia de Radiología de la USAC allá, la Escuela Nacional de Radiología, el Hospital Privado Quetzaltenango y la Residencia de Radiología de la Universidad Mariano Gálvez en Policlínica. Yo estoy en actividad en todos estos lugares y quiero contarles que Policlínica tiene 59 años de estar allá en Quetzaltenango sirviendo a todo el suroccidente y especialmente a los pacientes de todos los hospitales de Quetzaltenango. Las fotos de nuestros centros, ¿verdad? El centro privado y el centro público. Tenemos una gran familia radiológica y creo que es bueno para que nos conozcamos, ¿verdad? Como ya les dije, hay 2 residencias de radiología en lo que es Quetzaltenango, la residencia de radiología del Hospital Regional de Occidente y de Policlínica. Estos son los muchachos de la Escuela Nacional de Técnicos en Radiología Diagnóstica y las 2 residencias juntas porque somos una familia grande. Como pueden ver ustedes, tenemos gran cantidad de radiólogos, pero especialmente gran cantidad de residentes. Ahorita tenemos 39 residentes en las 2 residencias de múltiples países. Se han entrenado acá gente de Venezuela, Colombia, México, Costa Rica, Guatemala, por supuesto, ¿verdad? El Salvador, Honduras, Belice, etcétera, ¿verdad? Entonces somos una gran familia radiológica y pues les traigo un saludo de todos ellos. Los componentes de la siguiente conferencia van a ser la importancia del tema, una somera revisión de la anatomía hepática seccional, el uso de tomografía y resonancia magnética en enfermedad hepática, especialmente hepática crónica y aguda, las masas benignas, las masas malignas, un comentario en relación a la clasificación Lee-RADS y por supuesto el uso de colangioresonancia magnética, que es uno de los métodos que nosotros utilizamos. Entonces, la importancia del tema, vamos a decir que el cáncer primario del hígado es la 5ª neoplasia más común en hombres y 8ª en mujeres, pero siendo la presencia de neoplasias hepáticas teniendo alta mortalidad, tienen mucho impacto y son en los Estados Unidos la 3ª causa de muerte por cáncer en hombres. Los factores de riesgo, como nosotros ya lo conocemos, hepatitis virales, consumo de alcohol, tabaquismo, obesidad, estatohepatitis no alcohólica, enfermedades metabólicas, entre muchas otras. Pero lo importante es que las masas hepáticas benignas y los simuladores de masas son extraordinariamente comunes y hay que saber diferenciar estas diversas posibilidades para no hacer biopsias innecesarias y no dejar de hacerlas cuando el caso lo amerite. Como ustedes saben, cada vez la idea es ir disminuyendo la invasividad de los métodos para que el paciente no sufra, ¿verdad? Entonces hay ahora muchos métodos para tratar de evitar esto. Ya el doctor Marroquín mencionó la grandísima importancia que tienen los segmentos de Cowinaud en lo que es la evaluación hepática, ¿verdad? Nos recordamos que el segmento 1 es el lóbulo caudado, 2, 3 y 4 del lóbulo izquierdo, 5, 6, 7 y 8 del lóbulo derecho. Y entonces vamos a tener la situación en donde tenemos el segmento 2, el superior lateral, el segmento 3, inferior lateral, el segmento 4 que lo dividimos en A y B para superior e inferior medial, y los segmentos del lóbulo derecho, tanto anterosuperior, anteroinferior, posteroinferior y posterosuperior. Entonces, esto es extraordinariamente importante, como ya lo decía el doctor Marroquín, para poder definir dónde está la lesión. Entonces, nosotros como radiólogos vamos a decirle al cirujano y le tenemos que decir claramente dónde exactamente está la lesión, en qué segmento se encuentra o qué segmentos afecta, para propósitos que el cirujano tome la decisión de cómo va a proceder con el paciente en el caso que necesitara alguna resección quirúrgica, una masa determinada. Y esto que estamos viéndolo aquí en el diagrama, lo podemos pasar a las imágenes. Vean, en una tomografía, las mismas áreas, podemos decir, bueno, la lesión está localizada en el segmento 8 y únicamente en el segmento 8 y no se pasa a otros segmentos. Y así sucesivamente, en la tomografía podemos ver los segmentos de Cowinaud muy claramente. Esto va a ayudar al cirujano a tomar la decisión, digamos, si el cirujano tiene que hacer una hepatectomía derecha o una hepatectomía derecha extendida o una hepatectomía izquierda o izquierda extendida o
o segmentectomías que se tengan que hacer en base a los segmentos de Coe-Winnow. Esto es ya decisión quirúrgica en base a lo que se le ha mencionado desde el punto de vista de imagen seccional. Y entonces en la imagen seccional, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecer como radiólogos para los cirujanos? Primero, recordemos la tomografía multidetector. ¿Qué quiere decir multidetector? Les quiero decir que yo ya tengo bastantes canitas y cuando yo hice mi residencia de radiología, inicialmente se tenían equipos de un corte, monocorte, ¿verdad? Incluso no helicoidales. Posteriormente, ya que cuando yo me fui a los Estados Unidos, y ahí tenían hasta 8 y estaban empezando los de 16 cortes, hace muchos, muchos años. En estos tiempos ya tenemos tomografías multidetector de 64 cortes, de 128 detectores, por ejemplo, en el hospital privado Quetzaltenango tenemos 128 y en la policlínica tenemos un 160 detectores. Ya son equipos mayores para poder obtener imágenes mucho más rápidas, mucho más certeras para la evaluación de lo que es, digamos en este caso, el hígado. Y vamos a obtener tomografía multidetector del hígado con imágenes multifásicas. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes han oído mucho, bueno, le vamos a hacer una tomografía abdominal, pero a veces dicen, vamos a hacer una tomografía abdominal trifásica. Pero en realidad ahora las trifásicas ya no son solo trifásicas. Generalmente estamos hablando de multifásicas, porque muchas veces se le hace una fase simple, una fase arterial, una fase venosa, una fase portal, una fase tardía, e incluso se pueden hacer múltiples tardías. Entonces la tomografía ya no es trifásica, es multifásica. Entonces eso va a ser a lo que nos referimos con imágenes multifásicas de alta resolución del hígado. La tomografía tiene excelente resolución espacial, puede hacer adquisiciones con cortes rápidos y finos del hígado y excelentes reconstrucciones multiplanares, o sea, cortamos en axial, pero podemos reconstruir en coronal, en sagital, en paracoronal, en parasagital, y también imágenes tridimensionales. También la tomografía multidetector nos permite tener un realce vascular uniforme y consistente, buena detección en localización y caracterización de tumores hepáticos, que es lo que nos interesa mucho en la tarde de hoy. Y las imágenes para parénquima y las angiografías por TAC 3D proveen un mapa preoperatorio útil para los cirujanos. ¿Qué es lo que está afectado desde el punto de vista parenquimatoso, vascular, etcétera? Se lo vamos a poder decir al cirujano. La resonancia magnética ha tenido avances muy importantes en sus magnetos, en hardware y software. Imágenes multiplanares, también multifásicas, ya van a ver adelante que a veces la resonancia incluso necesita más fases que la tomografía para poder tener un diagnóstico muy preciso. Interesante que no hay artefactos de movimiento por peristaltismo ni por respiración, se pueden hacer secuencias 3D rápidas, reconstrucciones multiplanares y especialmente, esto es lo importante en la resonancia, imágenes específicas para tejidos y el uso de gadolinio, que no solo es simplemente gadolinio, van a ver ustedes el gadolinio y el gadolinio hepatoespecífico, que es una cosa muy interesante que se está utilizando ahora, y permiten la detección, localización y caracterización de las lesiones. Entonces, hablemos un poquito de medios de contraste en resonancia magnética. El gadolinio, hay muchos tipos de gadolinio, pero los que nosotros conseguimos predominantemente aquí en nuestro medio es el gadolinio DTPA o el gadopentato dimeglumínico, que es el gadolinio que usamos con casi todos los pacientes. Pero adicionalmente existe lo que es el gadolinio EOB-DTPA o gadoxetato sódico, ya vamos a ver qué es la importancia de ese otro gadolinio. El gadolinio simple tiene una excreción 95 a 97% hacia los riñones y luego hacia la orina, y solo 3 a 5% hacia el hígado, hacia la bilis y hacia las heces. Entonces, el gadolinio, no estoy hablando mal del gadolinio general, el gadolinio general es excelente, pero si nosotros queremos ver una masa hepática, también podemos utilizar lo que es el gadoxetato disódico o que se llama Primovist. El Primovist es la marca, ¿verdad? Que es de Bayer. Y entonces nosotros utilizamos marca Bayer. El medio de contraste de Bayer a nosotros nos gusta bastante, da muy buena relación de realce, no da casi nada de reacciones anafilácticas y demás. Y lo importante del Primovist, que en este caso es ese EOB-DTPA, es etoxi, bencil, dietil, triamina del ácido pentacético, ¿verdad? Un nombre todo extraño, no es necesario aprendérselo para nada, ¿verdad? Pero esencialmente sabemos que este es un medio de contraste hepatoespecífico que va
50% a los riñones y a la orina y 50% hacia el hígado, a la bilis y a las heces. Entonces, si nosotros queremos investigar una masa hepática, es mejor utilizar medio de contraste hepatoespecífico. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué no se utiliza medio de contraste hepatoespecífico en todos los pacientes para hígado? Porque el medio de contraste hepatoespecífico es el doble de caro que el gadolinio normal. Entonces los costos del estudio se aumentan. Bueno, ahora ya sabemos que tenemos la tomografía multidetector, multifásica, la resonancia magnética, que tenemos diferentes tipos de gadolinio, etc. Entonces empecemos con la enfermedad hepática. Una de las cosas importantes y principales es la enfermedad por hígado graso. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta cuando se le hace un ultrasonido al paciente, pues hay aumento en la ecogenicidad hepática, dificultad para la visualización del borde diafragmático, que se ven poco los vasos. Esos son signos de infiltración grasa hepática por ultrasonido, pero también en la tomografía podemos tener un hígado hipoatenuante. Las unidades Hounsfield están disminuidas. Si nosotros recordamos que, digamos, en forma aproximada, el hígado tiene 40 unidades Hounsfield, vamos a tener un hígado que, por ejemplo, tiene 10 unidades Hounsfield o 0 unidades Hounsfield. Y si ustedes se recuerdan, los que saben a qué nos referimos con unidades Hounsfield, van a decir, bueno, ¿y cómo puede tener 0? Porque 0 es agua, ¿no? Pero es la situación que se une el parénquima con grasa que tiene unidades Hounsfield negativas con el parénquima normal que tiene unidades Hounsfield positivas, y entonces nos va a dar unas unidades Hounsfield que a veces pueden ser 0, 10, 15, etcétera, ¿verdad? Una cosa importante, el hígado se ve mucho más hipodenso que el vaso, pero podemos diferenciar porque los vasos intrahepáticos se pueden ver especialmente con el medio de contraste, y una cosa importante es que los vasos pasan a través del parénquima. Por ejemplo, veamos este hígado que es mucho menos denso que el vaso, pero vean ustedes que al ponerle contraste, los vasos pasan a través del hígado sin ningún problema. Si nosotros tenemos una masa, la masa va a desplazar o va a invadir los vasos, mientras que si es simplemente un hígado graso, no tiene por qué causar ningún desplazamiento ni nada. Entonces lo vamos a ver así. Veamos una mejor imagen. Vean ustedes estos hígados que están sumamente hipodensos. Pero vean ustedes que los vasos pasan perfectamente a través del parénquima, sin ningún desplazamiento ni nada. Estos son hígados grasos generalizados. Y también podemos tener hígados grasos que son focales. Ahí es donde empieza el problema, porque un hígado graso focal puede simular una masa, y eso podría hacer que nosotros nos confundamos y que podamos confundir al médico cirujano, o el mismo médico cirujano confundirse con eso. Entonces, cuidado con eso. Vean esteatosis difusa en un ultrasonido. Esta pseudo lesión, miren que parece una masa hepática del lóbulo derecho, pero en realidad es infiltración grasa focal, ¿verdad? Eso no es nada que nos deba de asustar. Esto lo podemos cuantificar con las unidades Hounsfield desde el punto de vista de la tomografía, o en la resonancia con lo que se llama desviación química o chemical shift, le llaman los gringos. Esto es esencialmente que le hacemos imágenes en fase, y si el parénquima está hipoatenuante, o está hipointenso, cuando le hacemos imágenes fuera de fase se vuelve más hipointenso. Eso lo que nos señala es que hay grasa. Entonces eso nos tranquiliza, nos dice que hay grasa en esa área y entonces no es una masa. Y también podemos monitorizar el tratamiento. Por ejemplo, un hígado graso que lo vamos viendo por tomografía, tiene un coeficiente de 20 unidades Hounsfield, pero después del tratamiento va mejorando y ahorita ya tiene 35 unidades Hounsfield, y entonces vamos mejor. O sea, la tomografía, las imágenes pueden servir también para monitorizar el tratamiento. Y veamos aquí un hígado graso, ¿verdad? Aquí tenemos un hígado graso focal. Vean ustedes cómo tenemos grasa en esa área, el resto del parénquima es normal. Y eso se va a traducir muchas veces a cosas como esto. Vean ustedes las imágenes axiales con medio de contraste y también la imagen de esta reconstrucción multiplanar coronal, donde vemos lo que pareciera que pudiera ser una masa. Pero rápidamente le tomamos un coeficiente de atenuación, es negativo, vemos que los vasos pasan a través del área, eso es infiltración grasa focal hepática, no nos asusta. Y algunas veces es tan severo como esto. Vean ustedes un hígado normal acá en el lóbulo izquierdo, en el lóbulo derecho, pero vean esta área.
Podría parecer una masa, pero simplemente es infiltración grasa focal simulando masa. Entonces, esa es una de las cosas que podemos ver. También tenemos la enfermedad poliquística. Sé que algún colega va a hablar de quistes hepáticos, entonces yo no lo voy a entrar mucho a este tema, pero la enfermedad poliquística puede tener más de 20 quistes, puede ser quistes de diferentes tamaños, con paredes calcificadas, usualmente con coeficientes de atenuación de 0 unidades Hounsfield, pero dependiendo si hay hemorragia o proteína, puede tener más unidades Hounsfield. Puede haber dilatación de vías intrahepáticas y el 50% de los casos de quistes, enfermedad hepática poliquística, tienen enfermedad renal poliquística. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Pues como la presencia de quistes múltiples en el hígado, vean este hígado casi completamente reemplazado por quistes, o también en forma focal aquí en el lóbulo izquierdo, ¿verdad? Y tenemos quistes, y vean ustedes que este paciente también tenía enfermedad poliquística renal, uno de los del 50%. También los nódulos de regeneración, que son bastante importantes, que son áreas agrandadas, bien definidas de parénquima hepático, que pueden ser micronodulares de menos de 3 milímetros, macronodulares más de 3 milímetros, pueden no verse en la TAC sin contraste y pueden simular tumor, incluso puede parecer un carcinoma hepatocelular. Veamos aquí algunas imágenes, vean un hígado con micronódulos, ¿verdad? O con macronódulos, miren, muy grandes, evidentemente vasculares, ¿verdad? Entonces eso es enfermedad con nódulos de regeneración. Y esto pues obviamente se ve mucho en el paciente cirrótico. Y el paciente cirrótico, ¿qué otras cosas puede tener? Pues puede tener irregularidad del contorno hepático, puede tener ascitis, puede tener agrandamiento del lóbulo caudado, agrandamiento del lóbulo izquierdo, que estos agrandamientos lo que representan es redistribución del flujo hepático que se da mucho en pacientes con hipertensión porta. Y vean ustedes que en esta última imagen tenemos una esplenomegalia de gran tamaño, varices esplénicas, ¿verdad? Dilatación de la vena porta, etcétera, ¿verdad? O sea, podemos tener muchas cosas adicionales a los nódulos de regeneración en el contexto del paciente cirrótico. La colecistitis aguda, obviamente la vemos mucho por ultrasonido, ¿verdad? Muchos pacientes tienen litiasis, pero pueden ser pacientes que no lo tengan. Usualmente engrosamiento de la pared vesicular, distensión vesicular, líquido pericolecístico, ¿verdad? Y el signo de anillo que puede darse por inflamación del parénquima adyacente a un engrosamiento de la pared vesicular. Como lo pueden ver aquí, miren la vesícula con una pared engrosada, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque esto, en algún momento, las paredes engrosadas pueden simular la presencia de masa. Por ejemplo, una amiga de mi esposa hace unos días estaba con un dolor. Se le hizo un ultrasonido, le dieron un pólipo, pero tenía un área engrosada de la pared vesicular bastante fea en el ultrasonido. Le hicimos una colangioresonancia y era simplemente un engrosamiento de la pared vesicular de tipo inflamatorio con su pólipo y ya pues la van a operar en un par de días, ¿verdad? Pero la colecistitis aguda es otra cosa que podemos ver. Por supuesto, el ultrasonido es muy bueno para esto, ¿verdad? Vean ustedes esta vesícula con la pared moderadamente engrosada, pero que tiene una colección ahí. Al hacerle la tomografía también tenemos la vesícula, la colección, y esto resultó siendo una vesícula que estaba perforada con un absceso con material purulento adyacente, en el parénquima adyacente a la vesícula. También podemos tener pacientes en que el ultrasonido vemos ecos, digamos áreas ecogénicas en la pared y muchas veces pueden representar gas en el contexto de colecistitis enfisematosas. También la infección, por ejemplo, veamos este caso, que es un caso interesante, donde tenemos un absceso hepático. Vean ustedes que el absceso es hipointenso en T1, hiperintenso en las secuencias T2, hiperintenso en las saturaciones de grasa. Al ponerle contraste, vean cómo realza, es un absceso con múltiples abscesos hijos en el lóbulo izquierdo, y cuando le hacemos la imagen de difusión, tiene restricción a la difusión. Entonces, esto lo que nos indica es que es un absceso múltiple, con abscesos hijos, que muy probablemente va a ser piógeno, no amebiano, porque los abscesos amebianos muy comúnmente son del lóbulo derecho y muy comúnmente son solitarios, ¿verdad? Entonces esto resultó siendo un absceso piógeno. También tenemos lo que es la colangitis. Nosotros sabemos que hay colangitis esclerosante, que hay colangitis ascendente, que la tríada de Charcot y bueno, muchas cosas, pero una de las cosas que ocurre es que se van estrechando los conductos biliares, y esto es una forma bastante típica que nosotros hemos visto mucho en la oficina
de cómo se ve una colangitis. Vean ese aspecto un poco arrosariado de las vías biliares, ¿verdad? Con dilataciones focales, y esto corresponde a colangitis. También en la colangitis podemos ver en algunos momentos lo que es en la colangioresonancia, lo que es el signo del árbol podado, del árbol peloncito que podemos ver aquí, y también esta imagen, perdonen, un poquito viejita, pero con imágenes en forma de collar de perlas que también puede señalarnos la presencia de colangitis. Los biliomas son colecciones líquidas circunscritas con márgenes bien definidos. Es una colección hipoecoica que se puede ver en el ultrasonido, densidades usualmente menores a 20 unidades Hounsfield porque la bilis pues no tiene mucho componente celular, y puede haber burbujas si está infectado. Entonces, los biliomas, recordemos que el bilioma también puede ser postraumático y por supuesto puede ser iatrogénico. Entonces hay que tener cuidado, y también cuidado al reportar esto para no pasar pues ahí sí que lesionando al colega, porque a todos los médicos hemos tenido uno u otro error, ¿verdad? En la vida, siempre así va a ser, somos humanos, y puede haber un bilioma en un paciente posquirúrgico, y entonces hay que ser muy cuidadosos para reportar esto. Bueno, eso es lo no neoplásico. Ahora entremos a lo neoplásico, las masas hepáticas benignas. Hay muchas, pero entre ellas las más comunes, el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma hepatocelular. Entonces, el hemangioma hepático es la masa hepática neoplásica primaria benigna más común, el 2% de la población. Usualmente es hipodenso en la TAC en fase simple. Esto es muy importante, el realce nodular periférico con llenado centrípeto al contraste, o sea, la masa se llena rápido en la arterial periféricamente en forma de nódulos y se va llenando centralmente, o sea, centrípetamente de la periferia al centro, y en las fases tardías usualmente, si es un hemangioma clásico y pequeño, se llenan completamente. Esto es válido para TAC y para resonancia. Una cosa sumamente importante es que son marcadamente hiperintensos en las secuencias T2 y en las secuencias FAT-SAT o STIR, ¿verdad? En las saturaciones de grasa. Y los hemangiomas cavernosos gigantes son de más de 4 centímetros. Entonces veamos este caso. Este caso me encanta. Y me encanta porque este es un radiólogo. Es mi cuñado, el doctor Rodolfo Cuyún. Algunos de ustedes lo deben de conocer. Pues Rodolfo tenía alguna situación, se le hizo un ultrasonido abdominal y le encuentran una masa hepática. Y ya saben ustedes que nosotros los médicos nos dicen, tenés una masa hepática, se nos cae el mundo, ¿verdad? Se nos cae el mundo, ¿verdad? Entonces Rodolfo inmediatamente se fue para allá con nosotros. Pero miren, este es el hemangioma más típico de lo típico, ¿verdad? Hipointenso en T1, hiperintenso en T2, hiperintenso en STIR, restringe a la difusión. En la fase arterial se llena periféricamente en forma nodular y en la fase tardía se llenó completamente. No hay nada más clásico que eso para un hemangioma. Entonces, tranquilo, vos es un hemangioma, no hay ningún problema. Otro caso, vean ustedes, en T1 vean ustedes cómo es hipointenso, en T2 hiperintenso, en la saturación de grasa hiperintenso, y vean, esto es a lo que me refiero con el llenado nodular. Yo a veces les digo a los residentes, miren estos realce de bodoquitos, bodoquitos le digo, como pequeñas áreas nodulares periféricas en la lesión, especialmente en la fase arterial. Llena rápido, ¿verdad? Llena rápido. Vean, este es un hemangioma más grande y vean cómo esta es una evidente fase arterial, miren cómo está llena la aorta y vean ustedes que ya se está llenando periféricamente en forma nodular. Y en la fase, ya una fase venosa, vean ustedes cómo tenemos mucho más llenado nodular. Mientras más grande sea el hemangioma, menos se va a llenar en forma completa. Eso es una cosa muy importante. No se va a dar así como les dije el primero. Vean este otro caso de hemangioma muy interesante, donde tenemos un llenado también nodular periférico muy claramente visible y ya se está llenando en la fase tardía en forma completa. Y en la resonancia magnética tenemos el hecho de que las lesiones son hiperintensas en T2 y en saturación de grasa. ¿Vieron eso? Que en T2 y en saturación de grasa se ven marcadamente hiperintensos, o sea, blancos. Eso dice que prende como un foco, como ustedes vinieran y prenden la luz y se ve un foco. Entonces, así es como lo vamos a ver en las secuencias T2 y saturación de grasa o un hemangioma. Y también el realce nodular periférico. Y hay una cosa,
el contraste llega rápido y se va tarde. A eso le llaman el signo de la suegra. La suegra llega temprano y se va tarde. Entonces le dicen el signo de la suegra desde el punto de vista de imágenes. Pero esto es lo del foco que les decía, miren, ¿verdad? Y entonces, vean este caso. Este caso lo tuvimos recientemente. Es un caso muy interesante. Este paciente le hicieron un ultrasonido en un centro que desconozco y le dijeron que tenía una masa del polo superior del riñón derecho. Bueno, el médico clínico lo mandó a otro centro, era otro diferente médico clínico, lo mandó, y en un segundo centro le dijeron que la masa no era renal, sino era de la suprarrenal. Bueno, entonces él se fue con un oncólogo y el oncólogo nos lo refirió a nosotros. Entonces le hicimos una resonancia. Vean la lesión hipointensa en T1, hiperintensa en T2, hiperintensa en STIR. Vean también que, como cosa curiosa, tiene cálculos en la vesícula, tiene una vesícula en porcelana y tiene un signo de Mercedes-Benz, que a los cirujanos les gusta mucho el signo de Mercedes-Benz, ¿verdad? En los cálculos, ¿verdad? Ahí el Mercedes-Benz. Pero vean esta imagen, vean acá, vemos que claramente la lesión no es del polo superior del riñón, ahí está la lesión, y tampoco es de la suprarrenal, incluso la suprarrenal tiene un adenoma adrenal ahí, ¿verdad? Pero la lesión tampoco es adrenal, la lesión es hepática. Y entonces pasamos, le hicimos la difusión, restringe, le hicimos contraste, llena, y tardíamente llenó completamente. Esto lo que es un hemangioma exofítico del segmento póstero inferior del lóbulo derecho del hígado. Entonces ahí llegamos a un diagnóstico de benignidad y pues el paciente se quedó tranquilo. Le hicimos de todos modos una tomografía, vean ustedes la colelitiasis con vesícula en porcelana y adicionalmente la lesión realzando en forma nodular, como ya les había contado yo de los hemangiomas. Entonces, los hemangiomas es algo bastante clásico. También este caso que es bastante interesante, esto lo hicimos hace unos días en el hospital regional. Este pacientito es un recién nacido que se resultó con una masa hepática y entonces nos lo mandaron para una tomografía a la oficina y este es del hospital regional, le hicimos la tomografía y vean ustedes que es una masa que ellos estaban pensando que fuera un hepatoblastoma. Los hepatoblastomas son sólidos, no son de esta forma. Y vean ustedes que tenemos el realce periférico nodular y esto a lo que corresponde es a un hemangioma gigante del lóbulo izquierdo del hígado en un paciente recién nacido. Bueno, segunda masa, hiperplasia nodular focal. Es el segundo tumor benigno más común, asintomático y común en mujeres jóvenes, solitario, algunas veces pueden haber múltiples, es un tumor a veces escondido, puede no verse en la fase venosa portal, pero una característica muy especial de esta lesión es la cicatriz central. Vean que estas son masas enormes, ¿verdad? Pero vean ustedes la cicatriz central que tiene la lesión. Esto es bastante característico de hiperplasia nodular focal. Y con el gadolinio normal, la hiperplasia nodular focal, el medio de contraste llega temprano y se va temprano. ¿Se recuerdan ustedes que el hemangioma llega temprano y se va tarde? En este caso, llega temprano y se va temprano, en gadolinio normal, ¿verdad? Signo de Coban, solo comen y se van. Pero la idea es eso, ¿verdad? Y entonces, pero hay algo, pues si nosotros utilizamos medio de contraste que sea de naturaleza hepatoespecífica, entonces el medio de contraste se queda más tiempo. Y vean ustedes que ya vieron las masas que les enseñé previamente, eran enormes. Esta es una lesión pequeñita del lóbulo izquierdo con cicatriz central y correspondía a una hiperplasia nodular focal. Otra lesión, vean ustedes, no se veía tanto en las imágenes iniciales, pero en las de contraste lo vemos muy claramente con la cicatriz central nuevamente correspondiente a hiperplasia nodular focal. Quiero que este caso se les quede mucho porque esta es otra hiperplasia nodular focal también con la cicatriz central, pero va a tener importancia para un caso que vamos a ver más adelante. Tenemos otra hiperplasia con la misma cicatriz central para dejarles la idea de esto. Y por último, de los benignos, adenoma hepatocelular. Es el tercer tumor hepatocelular benigno más común. Se ve en mujeres jóvenes que toman anticonceptivos orales o esteroides anabólicos, en enfermedades de depósito, ¿verdad?
y tiene cierta predilección a hemorragia o ruptura y también tiene algún potencial de transformación maligna. Entonces vean esta masa, es bastante diferente a las que les enseñé previamente. Y si ustedes me lo creen, aquí hay componente hemorrágico y una cosa importante de este tipo de masas es que si nosotros detectamos en esta masa grasa, es casi característico de adenoma. O sea, si hay algún grado de esteatosis dentro de la masa, va a ser adenoma. Complicaciones, puede haber función hepática alterada, hemorragia, cambios malignos y puede haber adenomatosis múltiple. Vean ustedes la presencia de este hígado graso, pero que tiene un montón de nódulos. Miren ahí los nódulos. Y en estas vistas de lo que le llaman cinematic rendering, le llaman a esta técnica, ¿verdad? Es una técnica especial para poder ver, podemos poner el hígado con los nódulos o quitar el hígado y dejar solo los nódulos, miren. Y esto era una adenomatosis múltiple. Bueno, los tumores hepáticos benignos, como conclusión, son comúnmente incidentales en pacientes asintomáticos, gran espectro patológico con comportamientos variables, muchísimas veces mal diagnosticados como malignidades, y la caracterización certera es esencial para el manejo, ya que hay implicaciones terapéuticas y pronósticas. Esto es para lo benigno. Pero nos pasamos a donde empiezan los problemas, las lesiones hepáticas hipervasculares, porque digamos, si tenemos una lesión hepática hipervascular relativamente pequeña, son con realce homogéneo al contraste, los benignos pueden ser hemangiomas, hiperplasia nodular focal y adenoma, pero los malignos pueden ser un carcinoma hepatocelular pequeño, metástasis o angiosarcomas. Y si el realce es heterogéneo, igual un hemangioma grande, un adenoma, y en los malignos, otra vez, carcinoma hepatocelular fibrolamelar, metástasis y otros, ¿verdad? Entonces, ahí empieza el problema. Vean ustedes cómo aquí tenemos un hemangioma, ya hablamos de él, la hiperplasia nodular focal, pero vean el carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular tiene una característica muy especial. Se lava rápido. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando decimos se lava rápido, le ponemos contraste y miren cómo llenó, pero en la siguiente fase ya se vació. O sea, entra contraste rápido y se vacía rápidamente, ¿verdad? Entonces, eso es característico de carcinoma hepatocelular. Los tumores malignos, pues ya decimos, carcinoma hepatocelular es hipervascular, pero se lava en fases tempranas. Puede tener cápsula, puede tener realce en mosaico, ¿verdad? Y hay que hacer estudios multifásicos, incluyendo fases tardías, para un diagnóstico adecuado. Veamos, esto aquí ejemplifica muy bien. Vean ustedes la fase que es arterial a ligeramente venosa, pero vean cómo tiene un realce intenso la masa, pero rápidamente en la siguiente fase ya se lavó, ¿verdad? Esto es un carcinoma hepatocelular típico desde el punto de vista de imágenes. Ahora, ¿cuál de estos dos es carcinoma hepatocelular? ¿Quién me dice? ¿Cuál de los dos es? Pues los dos. Porque el carcinoma hepatocelular puede ser unifocal o multifocal. Y entonces ahí hay unas cosas muy importantes para el cirujano. En el carcinoma hepatocelular, el estadiaje del tumor determina el manejo para terapia quirúrgica o no quirúrgica. Se afirma que la mejor sobrevida se logra a través del manejo quirúrgico, ¿verdad? Pero la sobrevida en los casos no quirúrgicos depende del estadio tumoral, el tamaño, la función hepática. Entonces vean ustedes que, por ejemplo, si tenemos estos 4 carcinomas hepatocelulares, pues este sería el más bonito porque es muy periférico, se puede resecar fácilmente. Este todavía es grande, pero es resecable. Pero si el tumor es multifocal en el hígado o tiene invasión vascular, ya el tumor se vuelve irresecable. Entonces, criterios o contraindicaciones a la cirugía: invasión vascular. Miren este caso donde tenemos un tumor que tiene invasión de la vena cava inferior, u otro tumor que tiene invasión de la vena porta, o multifocalidad o cirrosis severa. Esos ya son pacientes que no tendría mucha razón de entrarles quirúrgicamente.
Y aquí les quiero enseñar lo que es el DST o el Dual Energy Computed Tomography. Esta es una técnica donde se utilizan 2 tubos de rayos X para dar doble energía. Entonces, en este caso, la doble energía puede ayudar a detectar invasión vascular. Y también en las columnas de yodo, ¿verdad? El yodo es el medio contraste, pero podemos tener mapas de yodo. Esto lo vamos a tener disponible en Quetzaltenango dentro de unos 4 meses, 3-4 meses. Vamos a tener ya energía dual en Quetzaltenango. Y yo le estoy diciendo a mi hijo que está en 4º año de medicina, mira, yo pienso que tu tesis la puedes hacer vos en la investigación con mapas de yodo para trombos, ¿verdad? Porque esto no solo es para hígado, es para lo que es digamos, tromboembolia pulmonar, para un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, podría ser una bonita cosa. También está el carcinoma fibrolamelar, que generalmente es en pacientes más jóvenes. Son lesiones sumamente grandes, usualmente cuando las encontramos de más de 7 centímetros, ¿verdad? Hipoatenuantes, pero hipervasculares, con calcificaciones. Y aquí el fibrolamelar a veces también tiene una cicatriz central. Veamos ahí, podemos tener la cicatriz central, ¿verdad? Una lesión bastante vascular, relativamente hipoatenuante, carcinoma fibrolamelar. El carcinoma de la vesícula, que también lo vemos, generalmente una vesícula grande con una masa que reemplaza o casi llena el lumen, usualmente hipodensa, realce irregular, puede ser focal o generalizada en la vesícula y puede simular una colecistitis aguda. Entonces vean estos casos. Por ejemplo, tal vez uno de los más clásicos es este. Miren la vesícula, con un engrosamiento severísimo de la pared vesicular y una masa intraluminal. O esta otra, engrosamiento de la pared vesicular y la masa tenuemente visible en esta área, ¿verdad? Entonces son las formas como podemos ver un carcinoma de vesícula biliar. Y los colangiocarcinomas. Les quiero decir que yo antes, hace muchos años, tenía la idea que el colangiocarcinoma siempre daba dilatación de vías biliares intrahepáticas, y no es cierto. A veces se comporta simplemente como una masa y no causa dilatación de vías biliares intrahepáticas. Entonces puede ser periductal infiltrante, una masa no encapsulada, puede tener crecimiento hacia los ductos, pero no necesariamente, ¿verdad? Es más común la dilatación de vías biliares que en el hepatoma, pero no en todo se da. Entonces veamos, estos son colangiocarcinomas. Y vean, en este caso sí tenemos dilatación de vías biliares intrahepáticas, ¿verdad? En este caso no, ¿verdad? Y en este tampoco, no tenemos dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Se está comportando como una masa periductal, pero no dilata proximalmente las vías. Y una cosa interesante, tal vez esta o la siguiente mejor. Cuando nosotros usamos agentes de contraste hepatoespecíficos en la resonancia, la masa se va a ver marcadamente hiperintensa en relación al hígado, y aquí tenemos la dilatación de vías biliares intrahepáticas con la gran masa en el centro, ¿verdad? Entonces esto es un colangiocarcinoma. Las metástasis, pues no vamos a entrarles mucho, pero esencialmente les quiero decir que podemos detectar metástasis muy pequeñas, podemos monitorizar las metástasis, cómo vaya con el tratamiento que el oncólogo o el médico que le esté viendo le instale, ¿verdad? Y ver como en la imagen de abajo, vean ustedes cómo disminuyó esa metástasis de una imagen a la otra. Les quiero decir, la resonancia es infinitamente superior para la detección de metástasis en el hígado. Y este caso, miren, muy interesante. Este es un paciente de San Marcos, ¿verdad? Y es un paciente joven de 32 años con un cáncer de colon. Que yo no sé si usted, no sé cómo lo estén viendo, pero nosotros cada vez vemos más cáncer de colon en jóvenes, muchísimos casos. Y en este caso, el paciente se le hizo un ultrasonido y le detectaron una masa. Entonces lo mandaron con la sospecha de metástasis con nosotros allá a la oficina, y cuando le hicimos el estudio era una hiperplasia nodular focal, no eran metástasis del cáncer de colon. Entonces esto es donde podemos nosotros hacer un cambio y una diferencia en la evaluación. Rápidamente, yo no sé, voy a decir algo y los colegas cirujanos me dirán si ellos están de acuerdo o no. La clasificación del LIRADS. La LIRADS lleva mucho, es una clasificación para las lesiones hepáticas. Lleva bastante trabajo desde el punto de vista tomográfico y no digamos de resonancia, donde tenemos que hacer pre-arterial, portal, tardía, en fase, fuera de fase, T2 y difusión, como cosa básica para evaluar la técnica del IRADS. La técnica del IRADS evalúa la masa,
evalúa lo que es la cinética del contraste, la invasión vascular, el aspecto de cápsula de la lesión, entre un montón de cosas más. Entre los radiólogos estamos un poquito divididos si utilizar LIRADS o no, porque es una clasificación bien complicada y cuando nosotros tratamos de pasar esa clasificación complicada hacia los colegas clínicos, no la reciben muy bien. Yo no sé qué piensan los demás clínicos en relación al LIRADS. Nosotros no estamos utilizando LIRADS en Shela, ¿verdad? Y por último, el uso de colangioresonancia, que a muchos les gusta mucho la colangioresonancia. Nosotros cada vez hacemos más colangioresonancia en la clínica. Hemos tenido muy buenos resultados y en la colangioresonancia podemos obtener imágenes muy bonitas. Hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, el cístico, la vesícula, el colédoco, el pancreático, perfectamente bien vistos, ¿verdad? Y podemos detectar que por lo que más lo piden es por litiasis, ¿verdad? Entonces podemos ver litiasis vesicular, litiasis coledociana distal, como en este caso. Podemos ver, miren, este caso es muy bonito, tenemos 3 cálculos en el colédoco distal con dilatación proximal de las vías biliares y vean que al hacerle las vistas axiales vemos el colédoco dilatado y el cálculo ahí en la porción intrapancreática del colédoco, muy claramente visible. Generalmente los cálculos los vamos a ver hipointensos en T2. Otra imagen con gran cantidad de cálculos en las vías biliares. Miren, esta es bastante interesante porque era una vesícula llena de cálculos pequeñitos y el colédoco marcadamente dilatado con unos cuantos calculitos ahí y un montón de cálculos en la desembocadura del colédoco, ¿verdad? Entonces, bastante interesante desde el punto de vista de litiasis. Pero no solo litiasis, por ejemplo, en este caso tenemos esta paciente que tenía, vean ustedes que tiene una estenosis de la vía biliar. Y vean que hay dilatación de las vías biliares proximales y distalmente está otra vez normal. O sea, pueden haber estenosis de naturaleza poslitiásica o neoplásica. Vean este otro caso, donde tenemos una dilatación marcada de las vías biliares y un bloqueo a nivel del hepático común, ¿verdad? Compatible con un tumor de Klaskin, que pues es un tumor bastante clásico. También esto, que es una monstruosa dilatación de las vías biliares intrahepáticas con dilatación extrahepática hasta un punto donde se adelgaza. Miren cómo viene el grosor de la vía biliar y posteriormente se adelgaza tan tremendamente. Una magnificación, ¿verdad? Esto era un colangiocarcinoma. Y este es un caso bastante clásico que tuvimos hace unos días en la oficina. Y vean ustedes que este paciente tiene dilatación de las vías biliares intrahepáticas, tiene una vesícula moderadamente dilatada, pero tiene una masa en la cabeza del páncreas, que es lo típico que vemos cuando tenemos un adenocarcinoma pancreático, ¿verdad? Una masa de cabeza pancreática que bloquea las vías biliares y cuando nosotros le hacemos la colangioresonancia, vean ustedes que tiene lo que se conoce como una vesícula de Courvoisier, ¿verdad? Una vesícula de Courvoisier con dilatación de las vías biliares proximales, dilatación del pancreático y la masa de la cabeza del páncreas en la región cercana a la desembocadura, ¿verdad? O sea, ese es un típico cáncer del páncreas de cabeza. Y esta otra muy interesante, donde ustedes ven dilatación de las vías biliares del colédoco, ¿verdad? Y si ustedes ven, llega hasta la desembocadura y aquí tenemos la segunda porción del duodeno con la presencia de una masa a ese nivel, compatible con un ampuloma, ¿verdad? Los ampulomas son adenocarcinomas y entonces los podemos ver ahí. Otro ampuloma, ¿verdad? Vean la masa distal, ¿verdad? La dilatación marcada de las vías biliares y la masa nuevamente en esa área distal. Esta es muy interesante, este es un caso de una iatrogenia, ¿verdad? Donde por alguna razón que pasó, ¿verdad? Vinieron y le pusieron una grapa y le engraparon ahí la región del hepático común, ¿verdad? Entonces pusieron esa grapa y la grapa pues en alguna forma perforó la vía biliar y vean ustedes que tenemos bastante medio de contraste o líquido, en este caso líquido, perdón, bilis, regándose alrededor del hígado y la grapa que estaba allí en ese punto en el hepático común. Y una cosa que les quiero comentar, esto es muy interesante para los cirujanos, porque pues, arrieros somos y en el camino andamos, y todos podemos cometer errores o que nos tengamos algún accidente en una cirugía de vías biliares. Este caso me lo dio mi esposa. Vean ustedes que hay bilis regándose
alrededor del hígado. Pero vean ustedes que la vía biliar está aquí y aquí hay una fuga muy pequeñita, muy pequeñita. Lo que me decía mi esposa, mira, yo estuve con este caso, porque mi esposa es la verdadera experta en lo que es abdomen, vía biliar y oncorradiología. Ella es la que más hace esto. Me estuve 2 horas de equipo con el paciente, pero le logré descubrir, ahí está la fuga. Y la fuga iba cabal hacia el área donde estaba la colección. Entonces, si en algún momento hay sospechas de fuga de medio de contraste por algún problema que se haya tenido quirúrgicamente, es muy importante hacerle una resonancia magnética con colangio y adicionalmente ponerle medio contraste hepato específico. Y por último, el último caso, este es un caso que me llamaron hace, no sé, unos 7 días, me dijeron, venga a ver este caso. Cuando yo llegué les dije, este es un fibrosarcoma hepático. Doctor, ¿y cómo supo usted que es fibrosarcoma hepático? Porque anoche lo estaba leyendo, lo acababa de leer, acababa de ver un caso. Y si ustedes quieren ver el caso, miren, este es el caso nuestro. Y ese es el caso que yo estaba revisando. Es un fibrosarcoma hepático y eso fue lo que resultó siendo. O sea que, pues siempre el seguir leyendo y estudiando siempre sirve. Y antes de dar las gracias les quiero contar y les quiero hacer un pequeño anuncio. Nosotros tenemos un Canon Vantage Elan de 1.5 Tesla de resonancia allá en la clínica, pero acabamos de comprar allá en Policlínica de Quetzaltenango otro equipo de resonancia, solo que la última versión. La versión que tenemos es de hace 3 años. Esta versión la acabamos de comprar para poder tener un segundo magneto 1.5 Tesla y entonces poder atender muy bien a los pacientes. Pero lo principal que les quería contar es que, ¿se recuerdan que les dije multidetector, verdad? Y que aquí en Shela tenemos 128 y 160 y en Guate pusieron un 256 en el Herrera, Gerandi, ¿verdad? Y todo. Pues nosotros acabamos de comprar un 640 para Policlínica de Quetzaltenango. Y es la versión Insight Edition. Esa versión yo la fui a ver la presentación en el Congreso de Radiología en Norteamérica en diciembre del 2023 para un tomógrafo de 640 de una versión la más avanzada y va a ser el tomógrafo más grande y más avanzado que hay en Latinoamérica. Ese lo vamos a tener en la ciudad de Quetzaltenango en el mes de enero del año entrante, ¿verdad? Perdón, me faltó, no sé qué pasó. Pero ¿se fue la imagen, mi estimado? Solo son dos diapositivas nada más. Bueno, ¿qué tiene especial ese equipo? Rotación de 0.24 segundos, una super resolución de 1024 en vez de 512, ¿verdad? Y es el primero que va a haber en Latinoamérica y los que han instalado al momento son en la universidad. Esta es la super resolución de 1024 y en Europa, en la Universidad de Estrasburgo y en la Universidad de Bournemouth pusieron esos 2 en abril del 2024, o sea que vamos a estar casi al nivel de Europa en el contexto de tomografía. Un saludo muy cordial de parte de las residencias de radiología y de lo que es todo el grupo de Policlínica y muchísimas gracias al doctor Marroquín, a la doctora Andrade por la invitación a participar con ustedes. Espero que la plática les haya dejado algún conocimiento en relación a la evaluación de masas hepáticas por imágenes. Muchas gracias.